Capítulo 12. El saber, cuyo término contradictorio es el concepto del sentimiento que acabo de exponer, es, como he dicho, el conocimiento abstracto, o sea, el conocimiento de razón. Pero como la razón no nos da a conocer jamás sino lo que percibe de otra parte, no amplía, en verdad, el campo de nuestros conocimientos y solamente les da otra forma. Lo que conocemos intuitivamente en concreto, nos lo hace conocer ella bajo una forma abstracta y general. Este punto es infinitamente más importante de lo que parece, tal como lo hemos expresado. Todo almacenamiento seguro de nuestros conocimientos, todo medio de comunicarlos, así como de aplicarlos exactamente y en gran escala, depende de que han llegado a ser un saber, un conocimiento abstracto. El conocimiento intuitivo se refiere siempre al caso particular, va al más próximo y tiene que detenerse porque la sensibilidad y el entendimiento no pueden no abarcar más que un solo objeto a la vez. Toda actividad sostenida, complicada, metódica, tiene que proceder de principios, es decir, de un saber abstracto, y tiene que ser dirigida por ellos. Por ejemplo, el conocimiento que posee el entendimiento de la relación de causa a efecto en sí, es ciertamente mucho más perfecto, mucho más profundo y completo que lo que se puede pensar en abstracto. El entendimiento, por sí solo, reconoce intuitiva, directa y completamente cuál es la forma de la acción de una polea o de una rueda de engranaje, o la manera como una bóveda descansa sobre sí misma, etc. Pero a causa de ese carácter, que hemos observado en la intuición, de no pasar de lo que está inmediatamente presente, el entendimiento solo no basta para construir máquinas y edificios. Es necesario que venga la razón a poner nociones generales en el lugar de las intuiciones, que se valga de los conceptos para dirigir el trabajo, y si estos son exactos, el buen éxito está asegurado. Asimismo, reconocemos perfectamente en el terreno de la intuición pura, la naturaleza y las leyes de una parábola, de una hipérbole o de una espiral. Mas para asegurar a este conocimiento una aplicación dentro de la realidad, ha sido necesario que se transformara en saber abstracto, perdiendo a la verdad, su carácter intuitivo, pero ganando la certeza y fijeza del saber abstracto. El cálculo diferencial no aumenta la suma de nuestros conocimientos relativos a las curvas, no contiene nada más que lo que ya contenía la pura y simple intuición, pero modifica la naturaleza del conocimiento. De intuitivo le convierte en abstracto, haciendo reproducir de este modo las consecuencias más fecundas en aplicaciones. Debemos examinar ahora una propiedad de nuestra facultad de cognición que no puede estudiarse hasta que no se dilucida perfectamente la diferencia entre el conocimiento abstracto y la intuición. Esta propiedad consiste en que las relaciones de espacio no pueden ser transportadas directamente, como tales, al conocimiento abstracto, sino solamente las cantidades en el tiempo, es decir, los números. Solo los números pueden ser expresados por nociones abstractas que correspondan exactamente a ellos, las cantidades en el espacio no lo admiten. El concepto 1000 difiere del 10 exactamente lo mismo que difieren entre sí ambas cantidades de tiempo en la intuición. Al decir 1000, pensamos en un múltiplo determinado de 10, y podemos descomponer a voluntad ese múltiplo para el servicio de la intuición en el tiempo, o, en otros términos, podemos contarle. Pero entre el concepto de una lengua y el de un pie, sin representarnos intuitivamente ambos espacios, ni recurrir a los números, no hay diferencia alguna precisa correspondiente a estas cantidades. Lo que ambas ofrecen a nuestra razón no es más que una noción de cantidad extensa en el espacio, y para poderlas comparar de un modo suficiente se necesita, o bien recurrir a la intuición del espacio, abandonando por consiguiente el terreno del conocimiento abstracto, o bien concebir la diferencia en números. Cuando se quiere tener un conocimiento abstracto de las relaciones del espacio, es preciso que previamente sean reducidas a relaciones de tiempo, es decir, a números.
He aquí porque la aritmética y no la geometría es la ciencia general de las cantidades. Para que la geometría pueda ser enseñada, para que tenga precisión y para que se haga aplicable en la práctica, necesita traducirse en fórmulas aritméticas. Se puede pensar en abstracto una relación de espacio como tal, por ejemplo, el seno está en proporción directa del ángulo, pero si se quiere indicar la magnitud de esta relación, es forzoso acudir a los números. Lo que hace a las matemáticas tan difíciles es precisamente esa necesidad de traducir al espacio con sus tres dimensiones en noción de tiempo, que no tiene más que una, siempre que se quiere adquirir un conocimiento abstracto, es decir, saber, y no percibir intuitivamente. Esto se hace evidente cuando se compara la vista de las curvas con su cálculo por medio del análisis o las tablas de logaritmos de las funciones trigonométricas con el aspecto intuitivo de las relaciones variables entre los elementos del triángulo que expresan estos logaritmos. Qué inmensas combinaciones de cifras, qué fatigoso cálculo han sido necesarios para expresar en abstracto lo que la intuición percibe de un solo golpe, por completo y con la mayor exactitud, a saber, que el coseno disminuye a medida que aumenta el seno, que el coseno de uno de los ángulos es el seno del otro, la relación inversa de crecimiento y de disminución de los ángulos, etc. Cuanto no ha tenido que ponerse en tortura el tiempo, con su única dimensión, para llegar a expresar las tres dimensiones del espacio. Pero este era indispensable desde el momento en que queremos poseer, almacenadas en nociones abstractas, las relaciones del espacio, con la mira de aplicarlas. Estas relaciones no podían depositarse inmediatamente en los conceptos, y ha sido forzoso recurrir como intermediarios a los números, a las cantidades del tiempo puro, que son las únicas que se presentan inmediatamente al conocimiento abstracto. Un hecho digno de notarse es que cuando más apropiado a la intuición es el espacio, y más fácilmente abarca relaciones complicadas mediante sus tres dimensiones, más se sustrae, por el contrario, al conocimiento abstracto. A la inversa, el tiempo se presta sin dificultad a las nociones abstractas y da muy poca materia a la intuición. Nuestra percepción de los números en su elemento propio, en el tiempo puro independiente del espacio llega apenas el número 10, más allá no tenemos de los números más que una noción abstracta y no un conocimiento intuitivo. En cambio, significamos una idea abstracta bien precisa con todo nombre de número y toda expresión algebraica. Observemos de pasada que hay espíritus que solo encuentran plena satisfacción en lo que conocen intuitivamente. Lo que quieren es la reproducción de bien perceptible de las razones de ser en el espacio y de sus resultados, una demostración Euclides, o una solución aritmética de un problema de geometría no les interesa. Otros, por el contrario, no piden más que nociones abstractas, que son las únicas que pueden emplearse y transmitirse. Tienen estos la paciencia y la memoria necesaria para las proposiciones abstractas, para las fórmulas, para las demostraciones por medio de larga serie de silogismos y para los cálculos, cuyos signos representan las abstracciones más complicadas. Estos buscan la certeza, aquellos lo intuitivo. La diferencia es característica. La importancia del saber o conocimiento abstracto consiste, ante todo, en la posibilidad de transmitirlo y de conservarlo invariable. De este modo es como adquiere todo su valor para la práctica. Se puede tener en el entendimiento, y aún satisface con él, un conocimiento directo e intuitivo del enlace casual que relaciona las modificaciones y los movimientos de los cuerpos naturales, pero este conocimiento no se hace capaz de ser comunicado hasta que se le fija en conceptos. El conocimiento intuitivo es suficiente hasta para la práctica, cuando el que le posee trata de ejecutar por sí solo alguna obra, y sobre todo, para los actos que pueden efectuarse cuando la intuición está viva todavía.
Pero esto no es posible desde que se necesita la ayuda de otra persona, o un acto propio que no puede realizarse sino en muchas veces, y que exige por consiguiente un plan reflexivo. Un hábil jugador de billar, por ejemplo, puede poseer perfectamente en su entendimiento, y por intuición inmediata tan solo, el conocimiento de las leyes del choque de los cuerpos elásticos entre sí, y esto le basta. Pero solo el que ha estudiado la mecánica sabe esas leyes, es decir, tiene conocimiento abstracto de ellas. El conocimiento intuitivo es suficiente hasta para la construcción de una máquina, cuando el inventor la fabrica por sí mismo, como se ve con frecuencia en algunos obreros de talento, desprovistos de toda instrucción científica, más si para efectuar una operación mecánica, para construir una máquina o un edificio. Se necesita el concurso de muchos hombres y una actividad que se reanuda con diversos intervalos. Es indispensable que el que dirige los trabajos haya concebido su plan en abstracto. Pues solo con ayuda de la razón se hace posible semejante concurso de actividades. Lo que hay de notable en esto es que los actos de la primera especie, mediante los cuales ejecuta un hombre alguna cosa por sí solo y con un trabajo sin interrupciones, el saber, el empleo de la razón o la reflexión le sería perjudicial las más de las veces, como, por ejemplo, en el juego del billar, en la esgrima, al afinar un piano, en el canto, etc. En todas estas circunstancias, el conocimiento intuitivo debe guiar directamente a la actividad, el paso al través de la reflexión hace incierta la actividad, por cuanto divide la atención y turba al espíritu. Esta es la causa por la cual los salvajes y los hombres incultos, poco acostumbrados a pensar, ejecutan ciertos ejercicios corporales, como domar animales, lanzar flechas, etc., con una seguridad y una rapidez que el europeo, habituado a reflexionar, no consiguen nunca, precisamente porque la reflexión le hace vacilar y gastar tiempo en dilaciones. Por ejemplo, buscará cuál es el mejor lugar o el momento más oportuno por su situación entre dos extremos igualmente malos. El hombre de la naturaleza los descubre inmediatamente sin necesidad de tantos rodeos. Asimismo, de nada me sirve saber en abstracto, en grados y minutos, el ángulo que debo dar a mi navaja de afeitar si no le conozco intuitivamente, es decir, si no le tengo en los dedos. El razonamiento produce la misma confusión cuando se trata de descifrar una fisonomía. Este es también un trabajo que se hace inmediatamente por el entendimiento, la expresión, la significación de los rasgos del semblante se siente, como suele decirse, y no es por lo tanto asunto que corresponda a las nociones generales. Todo hombre tiene por intuición e inmediatamente su fisiognomonía y su patognomonia propias, uno ve con más claridad y otros con menos esta signatura rerum. Pero es imposible llegar a componer una fisiognomonía destinada a ser aprendida y enseñada, pues en esta materia los matices son tan finos que los conceptos no pueden descender a ellos. Puede decirse que el saber abstracto es a estas delicadas tintas, lo que un cuadro de mosaico a un Wonderworth o a un Dene. De igual manera que en el mosaico más fino los límites de las piedras permanecen siempre distintos y no pueden haber transiciones insensibles de un matiz a otro, los conceptos son incapaces, por finamente que se les quiera subdividir valiéndose de una determinación más precisa, de llegar con su inflexibilidad y su deslinde manifiesto a las sutiles modificaciones de lo intuitivo, y este es precisamente el punto importante en la fisiognomonía que he tomado aquí por ejemplo, inicia comentario. 1. Por esta causa, soy de opinión que la fisiognomonía no puede pasar, sin riesgo de extraviarse, de ciertas reglas generales como las siguientes. Por ejemplo, la inteligencia se lee en la frente y en los ojos. Las actitudes morales, las manifestaciones de la voluntad, se revelan en la boca y en la parte inferior del rostro. La frente y los ojos se explican mutuamente, y no es comprensible más que a medias una de estas partes sin la otra. El genio no se concibe sin una frente ancha, espaciosa y bien formada,
pero la proposición inversa no es siempre verdadera. Por el aire inteligente puedo conjeturarse el ingenio, con tanta mayor seguridad cuanto más feo sea el rostro, y al contrario, puede deducirse la estolidez del aire de invencibilidad con mayor certeza, cuanto más bello es el semblante, pues la belleza, cualidad propia del tipo humano, lleva en sí una expresión de claridad intelectual, y lo contrario sucede con la fealdad, etcétera, etcétera. Termina comentario 1. Esa misma propiedad de los conceptos que les hace asemejarse a las piedras de un mosaico, y por virtud de lo cual la intuición es siempre su asíntota, es causa de que no puedan producir nada bueno en las artes. Si un cantor o un músico quisiera regular por medio de la reflexión su canto o su ejecución, fracasaría. Lo mismo puede decirse del compositor, del pintor o aún del poeta. En el arte, el concepto es estéril, no puede guiar más que en la parte técnica, su terreno es la ciencia. En el libro tercero examinaremos más detenidamente por qué el verdadero arte procede siempre de la intuición y nunca de los conceptos. Las nociones abstractas no tienen tampoco más que un valor negativo en lo tocante a la conducta y al encanto de las maneras, no pueden hacer más que reprimir los arranques groseros del egoísmo y de la brutalidad, y en este sentido les debemos un resultado tan meritorio como la cortesía. Pero la abstracción, la amabilidad, el encanto del comercio social, lo que las maneras tienen de amigable y afectuoso no pueden venir del raciocinio, pues desde que se ve la intención, nos indispone. Todo disimulo es obra de la reflexión, pero no puede durar indefinidamente y sin interrupciones. Nemo patest personam diuferre fictam, dice Séneca en el libro de Clementia, y fuera de esto, no consigue la mayor parte de las veces el fin apetecido. La razón es útil, sin duda, pero si en el tumulto borrascoso de la vida se sobrepone demasiado, cuando las circunstancias exigen rapidez en la resolución, audacia en las acciones, vivacidad y energía en la iniciativa, introduce un elemento de confusión y pone a obstáculos al entendimiento, que nos hará encontrar y seguir, de un modo intuitivo e inmediato, el camino más conveniente. La razón nos deja indecisos y podría con facilidad echarlo todo a perder. Por último, la virtud y la santidad no se derivan tampoco de la reflexión, sino de profundidades íntimas de la voluntad y de su relación con el conocimiento. Trataré en otro lugar de este asunto, y todo lo que quiero decir aquí, en abstracto, es que los dogmas morales pueden ser los mismos para todo un pueblo, y los actos de cada individuo diferentes, y viceversa, pues la conducta para la palabra viene del sentimiento, lo que equivale a decir que no procede de conceptos, al menos en lo tocante a su valor moral. Los dogmas ocupan a la indolente razón, pero independientemente de ellos, la conducta sigue su camino, guiándose casi siempre por máximas no abstractas, sino tácitas, y cuya expresión es precisamente lo que caracteriza al hombre. Por diferentes que sean los dogmas religiosos de los pueblos, en todas partes una buena acción va acompañada de satisfacción indecible, y una mala acción de terror infinito. Ninguna burla puede disipar aquella alegría, ni absolución alguna de confesor puede librar de este sentimiento de terror. Con todo, no trato de negar que el uso de la razón sea útil para la virtud, quiero decir tan solo que no es la fuente de ésta. Su misión, completamente subordinada, consiste en mantener las resoluciones adoptadas y en recordar al espíritu las máximas, a fin de fortalecernos contra las flaquezas momentáneas y de dar unidad a nuestra conducta. Es la misma misión que desempeña en la esfera del arte, donde en suma no puede hacer otra cosa que presentar su apoyo a la ejecución, pues el espíritu no está dispuesto a todas horas, y la obra debe ser acabada en todas sus partes, al par que perfecta en su conjunto.